Bueno, hoy vamos a ver un texto de dos textos, en realidad, de Hannah Arendt, que es una filósofa judía alemana que nació en 1906 y muere en 1975. Les cuento como un poquito de ella. Ella es muy conocida porque es una de las pocas filósofas mujeres, junto con Simone de Beauvoir, quizás Mary Wollstonecraft, que accede, digamos, al canon filosófico, ¿no? Es como en las carreras universitarias, es de las pocas filósofas que estudiamos, ¿no? Y que no sean, y que sean del siglo XX y no del siglo XXI. Hay como después todo un gran desarrollo en los estudios de género, pero nada, es interesante porque es una de las pocas mujeres que ha podido ingresar sobre todo al campo de lo que es la filosofía política. Eh, si es que no es la única en mi facultad al menos. Tendría que hacer un poquito de memoria, pero creo que era la única. La Uncudo tiene su oscurantismo particular, ¿no? Pero bueno, ella es interesante porque ella es una judía asimilada, es decir, es una persona que proviene de una comunidad judía, pero que vive su vida como si fuese parte de la sociedad civil, como si fuese parte de los gentiles, pero ella nunca renuncia a esa identidad judía. A pesar de que ella no profesaba la religión, no era como parte de los rituales, pero como que ella se aferra a esa identidad judía. Y es una de las primeras, cuando ocurre el nazismo, el ascenso de Hitler al poder y demás, como que ahí vamos a ver algunas cositas, pero en una primera instancia, bueno, tuvo muchísimo apoyo de las masas e incluso como un cierto apoyo de cierta intelectualidad judía, de la inteligencia judía, y esa es una de las primeras en denunciar el hecho que estaba sucediendo, ¿no? O sea, como que no se sabía tanto todavía de los campos de concentración y demás, pero ella percibía que algo no estaba bien, digamos, y es una de las primeras en militar activamente en contra de eso. Ella tiene que exiliarse, pasa por algunos lugares de Europa y finalmente se radica en Estados Unidos junto a su marido y a su mamá. Eh, Su marido, segundo marido, era un ex militante del Partido Comunista y bueno, como que su marido nunca pudo como sobrellevar el desarraigo, ella muy rápidamente se siente como parte de esa comunidad estadounidense que la había recibido. Eh, bueno, y ella incluso ve con buenos ojos, lo cual para mí es como difícil de digerir, la democracia estadounidense, ¿no? Como que viniendo de donde venía, Estados Unidos le parecía como un poco la panacea de la democracia. Y el otro dato que me encanta decir y que lo digo todo el tiempo, perdón, es que fue amante de Heidegger, cuando Heidegger era un señor padre de familia de 35 años y es una joven estudiante de 17, 18, tienen ahí como un amorío y después, bueno, ella se distancia de Heidegger por los posicionamientos de Heidegger cercanos al régimen nazi. Y después más o menos en 1950 como retoman el vínculo ya en otra clave, ya más en clave de intelectuales que están pensando y se están escribiendo. Hannah Arendt tuvo como mucho como mucho apoyo por parte de los filósofos renombrados en ese momento en Alemania, como son Heidegger, Husserl, Jaspers, como que ella logra como captar la atención y tener el apodo para conseguir becas y para poder como sostenerse como una intelectual. Los textos que vamos a ver los orígenes del totalitarismo, que es del 51 es la edición alemana y del 55 la edición, no, perdón, del 51 la edición inglesa y del 55 la alemana, ya lo publica primero en Estados Unidos. Y el otro texto, que me olvidé cómo se llama, denme un segundo, es un articulito chiquitito que se llama Comprensión y Política, las dificultades de la comprensión. Eh,
Vamos a ver primero este articulito, que es como que en realidad presenta algunas cuestiones como más generales del pensamiento de ella, para después poder introducirnos en los orígenes del totalitarismo. Bien, ¿qué es como que si hay algo que marca mucho el pensamiento de Hannah Arendt? Bueno, es justamente la experiencia del totalitarismo. Sitúa, o sea, o ubica dentro del totalitarismo al régimen nazi y al régimen comunista de Stalin. No plantea como totalitarismos los regímenes de partido único, por ejemplo, como el que había en Italia, sino que, bueno, va a tener como unas características específicas. Y un poco, a ver, es como lo que sucedió era una experiencia política sin ningún tipo de precedente, ¿no? Es como que era algo que nunca había sucedido en la historia. Entonces, ella lo primero que plantea es que se está pensando sin tradición, como que no habría una tradición para heredar porque no tenemos herramientas teóricas y políticas para poder comprender esto que está sucediendo. O sea, como que, como que se genera una ruptura, ¿no? Es como el concepto de acontecimiento, hay un acontecimiento, algo radicalmente nuevo que emerge y que genera una ruptura con todo el pensamiento político anterior. Entonces, un poco es esta generación que se ve como sin herramientas para poder comprender. No me acuerdo quién, creo que era alguien de la escuela de Frankfurt, que habían dicho que no podía haber poesía después de Auschwitz. Un poco lo que dice Hannah Arendt es, bueno, y un poco lo mismo pasa con la comprensión. Y justamente comprensión es un concepto central en la obra de ella. Ella lo que plantea es que es necesario comprender lo que ha sucedido para poder reconciliarnos con el mundo. Esa reconciliación no tiene que ver con un aceptar pasivamente lo que sucede, sino con poder entender, poder comprender cómo es el mundo y cómo es el siglo en el que estamos viviendo. Y esa comprensión permite, como les decía, esta reconciliación, como aceptar que estamos viviendo en un mundo horrible, que me parece interesante porque como en primera instancia ese concepto de comprensión ligado a la reconciliación puede sonar como medio tibio, no sé si les pasa a ustedes, a mí me generaba muchísimo enojo, era como, no hay que reconciliarse con esto. Pero digo, si no, no es habitable el mundo, ¿no? Es como que si no, se nos hace imposible, insoportable vivir en un mundo en el que tales cosas suceden. Y ella lo que plantea es necesario reconciliarnos con la idea de que vivimos en un mundo en el que los totalitarismos son posibles. De hecho, para ella, los totalitarismos son la marca del siglo XX. Entonces, bueno, tenemos que tratar de hacer algo con esto, porque si no es insoportable. Y un poco en esa comprensión, lo que ella busca es como recuperar el vínculo entre pensamiento y acción. Ella lo que dice un poco es que, a ver, en otras situaciones, lo que circula socialmente es un sentido común. En ese sentido común, que ella dice que es el sentido político por excelencia, es como que presupone de alguna manera un mundo común en el que todos encajamos. ¿No? Es como que habría un sentido común que es como que nos permite o como que habilita, posibilita esta vida, este tejido social, ¿no? Este entre en la sociedad. Que un poco lo que va a hacer el totalitarismo va a ser, ya lo vamos a ver mejor, pero es reemplazar ese sentido común
que a veces es un poco contradictorio, ¿no? Como que a veces no tiene como una lógica así como limpia y ordenada, pero que nos permite vivir, eso se sustituye por lo que daba a llamar la ideología, que tiene que ver con el adoctrinamiento, ¿no? Como una lógica única, una lógica irrevocable. Entonces, esto como primera medida, entender que ella busca recuperar la comprensión de lo acontecido para reconciliarse con el mundo, y esta comprensión implica el volver a vincular pensamiento y acción un poco en el marco del sentido común. Que es interesante porque fíjense que buena parte de la filosofía ha renegado del sentido común. En algunas cosas Hannah Arendt me hizo acordar mucho a Gramsci, como en algunos planteos que hace Gramsci, así que vamos a hacer por ahí un poco ese diálogo. Gramsci plantea que todas las personas poseemos en nuestro sentido común un sentido filosófico básico, y también pone en valor ese sentido común, ¿no? Como contrario a estas visiones de la filosofía como lo contrario del sentido común y lo que devela la única verdad, como que bueno, no, el sentido común es algo que hay que rescatar. Y bueno, va a hablar en este texto, habla, ella como que establece un concepto que es que lo que se necesita en este momento es tener un corazón comprensivo. Yo no sé si es la traducción que lo pone como tan ñoño, pero un poco lo que ella busca es como vincular el plano de la afectividad con el plano de la comprensión política, ¿no? Como no tener una lectura política completamente atravesada por los afectos, pero tampoco desligada de los afectos, ¿no? Sino que comprensión y afectividad, si se quiere, puedan tejerse para poder explicar algo de lo que ha sucedido. Y ella tiene, bueno, que la prensa amarillista, que a mí me encanta, dice que esto es lo que la distancia de Heidegger, ella elabora un concepto o tiene como una idea muy bonita, que es que como que cada nacimiento de una persona, como lo nuevo que adviene al mundo, es un acontecimiento, a ver, que justamente habilitaría la experiencia de lo nuevo, y por lo tanto el hecho de que sigan naciendo seres humanos y el hecho de que siga existiendo la novedad es un poco la posibilidad de comprender lo que ha sucedido, ¿no? Es como termina teniendo una visión como más bien optimista, en la que la novedad que implica cada nacimiento, como que de alguna manera abriría la posibilidad de, por un lado, comprender lo que sucedió y por otro lado, evitar que se repita. Porque esto la contrapone a Heidegger, porque Heidegger, en Ser y Tiempo sobre todo, va a hablar que los seres humanos somos seres para la muerte, como que lo que nos configura como seres humanos es el hecho de que nos vamos a morir. Entonces, como nos vamos a morir, elaboramos un proyecto de vida, como que nos hacemos cargo de nuestra existencia. Ella dice que lo que nos caracteriza no es tanto el hecho de que vamos a morir, sino el hecho de que nacemos. Y que con cada nacimiento existe la posibilidad de una radical singularidad, espontaneidad, novedad, que traería consigo, si se quiere, algún tipo de esperanza. Bien. Eso sería como más como algunos conceptos generales que no aparecen tanto en los orígenes del totalitarismo, o aparecen como, o sea, conceptualmente aparecen más trabajados esos conceptos, pero no definidos. Y lo que vamos a ver hoy es, de los orígenes del totalitarismo, vamos a ver, tiene 3 partes y vamos a ver 2. Las 3 partes son antisemitismo, imperialismo y totalitarismo, o gobierno totalitario, o gobierno total, creo que era otra de las traducciones. La parte que no vamos a ver es la de imperialismo, así como simplemente les indico que ella estudia solamente el imperialismo europeo, no el imperialismo norteamericano.
sino que vamos a ver un poco de antisemitismo para articularlo con lo que habíamos estado viendo, y sobre todo la parte de totalitarismo, en la que traté de como extraer algunos elementos que nos sirvan para pensar el ahora. Como para contarles, el texto es larguísimo, tiene como 600 páginas, y ella hace como una labor historiográfica muy profunda en la que, nada, hay como que saberse la historia de Europa para poder ir siguiéndola, sobre todo en los siglos XIX y XX. Y por momentos es como eso, como un poco tediosa la lectura, pero tiene como algunas ideas bastante interesantes. Respecto del antisemitismo, tiene como algunas cuestiones que me llamaron la atención. Un poco el planteo que ella hace es que en primera instancia la comunidad judía fue la que como generó sobre sí misma una estimación aparte, ¿no? Como que la separación entre la sociedad de los gentiles y de los judíos como que siempre existió, y ella lo que dice es que es la comunidad judía la que se aparta como del resto de la sociedad. No es que los excluyen, no es que... Y es re interesante su lectura porque está lejísimos de decir pobrecitos los judíos. Obviamente le parece terrible lo que ha sucedido, pero no es una lectura como inocente o polarizadora de lo que sucedió. O sea, como que ella empieza a analizar, bueno, ¿de dónde viene el antisemitismo? Y ella empieza como a indagar y dice, bueno, en primera instancia, la comunidad judía siempre se consideró como una comunidad aparte del resto de la sociedad. Y es una distinción muy fuerte entre las élites y lo que sería, entre comillas, la nobleza judía y el populacho judío. Digo populacho porque ella lo dice así en el texto, no es una palabra que me agrade tanto. Y lo loco es que, no sé si es loco, pero ella se centra en analizar a las élites judías. No analiza como el accionar del populacho. Respecto de esta élite o de esta nobleza, un poco lo que dice es que, a ver, dice que la comunidad judía nunca poseyó su propio lugar, ¿no? Y siempre dependió de como gobiernos exteriores para poder sostener su existencia. Y en los siglos XVI, XVII, como todos los reinos de Europa, tenían en su palacio a un judío palaciego que administraba las finanzas. Acá me acordaba de la peli del judío Sus, porque realmente era así. O sea, en cada palacio había un judío y ese judío se encargaba de manejar plata. O sea, la imagen del banquero judío es real. No es toda la judería, si se quiere, es la élite, es la nobleza. Pero es real como esta posición diferenciada y privilegiada que tenía cierta parte del pueblo judío. Estos judíos, manejaban los asuntos financieros, es decir, manejaban la plata, se habían ido enriqueciendo en sus distintas... O sea, como que habían sido muy hábiles para ir haciendo negocios, se habían ido enriqueciendo cada vez más y conformaban una especie de comunidad internacional de prestamistas. Vieron que en la peli el judío Jesús todo el tiempo le está pidiendo plata a su propia comunidad para prestarle al noble, ¿no? Como que, bueno, realmente eso sucedía. Sí, este judío palaciego tenía como contactos, entre comillas, internacionales, al menos intereuropeos, y un poco esto, como que lo que empieza a ver la sociedad es que es la comunidad judía la que maneja las finanzas de los estados y las naciones. Claro, pero tomando la parte por el todo, digamos, como la élite, como si fuese el conjunto de la comunidad. Claro, sí, un poco lo que ella dice es, era absolutamente innecesario lo que se hizo. Pero sí,
como que es interesante esta labor de comprensión de decir, bueno, ¿por qué odian a la comunidad judía? En primer lugar, como que empieza a analizar esto. Se han encargado de las finanzas de Europa durante 150, 200 años, por lo menos. La casa Rothschild, que creo que aparece nombrada también en la película, tenía como una gran participación. Ella hace una diferencia entre el odio a los judíos y el antisemitismo, que para mí no termina de quedar clara, pero el antisemitismo da una ideología que va a tener que ver, es más decimonónica, y tiene más que ver con el rol que van a empezar a cumplir los judíos en la consolidación de los estados-naciones. Es un poco la hipótesis que maneja, es que los judíos no tenían experiencia política ni interés por el poder, leo textual. Yo no sé si coincido tanto con esa hipótesis, tampoco sé tanto como para decir si es así o no. Me parece extraño que un grupo como con tanto poder económico no tenga interés por el poder. Pero un poco lo que Eduardo plantea es que no se dedicaban a cuestiones políticas, sino que simplemente financiaban. Y lo que hacían era financiar a los nacientes estados-naciones porque justamente si financiaban a los estados-naciones podían lograr en esa organización estatal lugares de privilegio. Entonces como que los judíos fueron, o la élite judía fue el único grupo social dispuesto a financiar sin hacer preguntas a todos los estados que están consolidándose en Europa. Les convenía a los estados porque necesitaban plata, sobre todo para sus ejércitos, les convenía a los judíos porque haciendo estas lógicas de financiamiento tenían protección. No como tenían cierta protección y ciertos privilegios en esa comunidad que se estaba como empezando a organizar. Entonces, claro, lo que empieza a suceder es que hay, a fines del siglo XIX, los últimos años del siglo XIX y los principios del XX, hay muchos escándalos de corrupción financiera en Europa. Ahí como que los judíos empiezan a ser el blanco de las miradas y de las críticas. Ella lo que dice es que los judíos no necesariamente estaban implicados en eso, pero como que un poco se hacía esta asociación rápida entre financiamiento o mucha plata, bancos, judíos, ¿no? Y un poco como que los judíos van a pagar las corrupciones de los estados. ¿Se entiende esto hasta acá? Y se me fue justo lo otro que iba a Sí, decir. Sí. Juli, una pregunta. Vos dijiste que la autora separa odio a los judíos de antisemitismo. Y todo esto que estás explicando de la cuestión de los bancos y tal, Es implicaría el odio a los antisemitismo. judíos o el No, antisemitismo. esto sería el antisemitismo. Bien, A ver, un poco el odio a los judíos va a tener que ver con esta cuestión religiosa, no lo explica mucho, pero ya el antisemitismo sí va a estar mucho más ligado a la cuestión estatal y al vínculo que se empieza a percibir que tienen los judíos con el Estado. Básicamente porque los judíos estaban financiando los estados-naciones. Entonces, primero, ella analiza incluso el antisemitismo de izquierda, lo que ella dice es, todo aquel que se oponía al Estado terminaba oponiéndose a los judíos. ¿No? Como que un poco el Estado estaba manejado por los judíos. En la película eso se ve recontra bien. Perdón todo el spoil que les estamos haciendo a quienes no la han visto, pero es para generarles el deseo. No, pero como que él le termina lavando la cabeza al monarca, no me acuerdo qué era, pero al noble de esa tierra, como que el judío termina como manejándolo. Ese era el ideario popular. Goebbels no fue ningún boludo, Goebbels no se inventó nada. De hecho, ella después más adelante dice, los movimientos totalitarios no inventan nada. Toman todo lo que ya está en el imaginario popular y de alguna manera lo van potenciando. Pero un poco lo que ella dice es, y es bastante cierto, que había un judío banquero al lado de cada persona con poder manejándole las cuentas. Y ella lo que va a decir es, bueno, durante un tiempo, durante más o menos 150 años, la comunidad judía pudo estar ahí como tranquilamente,
Básicamente, ¿por qué? Es como que los judíos financian los estados, tienen un lugar privilegiado al interior de ellos, pero no terminan de ser parte completamente del Estado. Esto, tanto, o sea, este separatismo, entre comillas, era deseado tanto por la élite de la comunidad judía como por los gentiles, por la sociedad civil, o sea, digamos, como que no, como que nadie quería que los judíos se asimilaran, ni los judíos ni el resto, ¿no? Entonces, como que la comunidad judía era como una comunidad internacional a la que se podía apelar en los casos de conflictos. Si había un conflicto entre, no sé, Alemania y Francia, o regiones de Alemania con regiones de Francia, se podía apelar a estos contactos internacionales que tenían los judíos para, de alguna manera, colaborar en la resolución de estos conflictos armados. Pero en el siglo XIX, lo que hay es una vocación imperialista en Europa en la que la paz ya no es una opción para los estados europeos. Como que se instaura una lógica de matar o morir. En ese momento, en el siglo XIX, es que los judíos ya dejan de servir como comunidad internacional a la cual apelar para resolver los conflictos. Entonces, por un lado, los judíos dejan de servir políticamente, por otro lado, no tenían como experiencia política, no sabían mucho qué hacer, y ya más que vínculos con el Estado, tenían como, entre comillas, empresas privadas. Entonces, eso un poco lo que dice es que el antisemitismo empieza cuando la comunidad judía pierde poder. Como que eso es lo que ella señala. Y a la vez, como que trabaja otra, esa sería como una de las paradojas que plantea. La otra que plantea es la cuestión entre paren que se los digo más específicamente, pero como entre la integración y su, entre comillas, separatismo, entre igualdad y privilegios, es lo que ella pone. O sea, después de la Revolución Francesa, ya no era posible pensar una nación adentro de otra nación. ¿No? Como que después de la Revolución Francesa, lo que se exige en los estados es igualdad. Y lo que querían seguir sosteniendo la élite judía era sus privilegios. Entonces, como que ahí hay una tensión entre integrarse o no integrarse al resto de la sociedad. Y ella lo que va a decir es que hay como una camada que serían como quienes provenían de estar, como quienes tenían grandes empresas, las primeras grandes tiendas, los que habían venido manejando las finanzas y los bancos, como que esa parte de la comunidad judía no quiere ser asimilada. Pero la generación que le sigue, sus hijos e hijas, ya no se van a dedicar tanto al comercio y a los negocios, sino que se van a dedicar al trabajo intelectual. Y los y las intelectuales judíos y judías sí deseaban ser asimilados a la sociedad. Un poco ella es como que ella es parte de esa generación. Sus padres no deseaban ser asimilados, no deseaban ser integrados a la sociedad, como que coexistían, seguían haciendo sus negocios y como que sostenían incluso como más las tradiciones religiosas y demás, pero hay toda una camada que lo que va a pedir va a ser la asimilación. Por ejemplo, ella vive toda su vida como una judía asimilada, ella no forma parte del rito religioso judío. Así como ella, hay un montón. Mendelssohn, bueno, Benjamin, los intelectuales de la escuela de Frankfurt, son todos judíos que no van a sostener como esta idea de ser una especie de gueto al interior de la sociedad. ¿Les cierra más o menos esto? ¿Qué les parece? Yo como que me interesaba que debatiéramos. Les comento, es como un texto que a mí no me termina de cerrar. Tiene cosas como súper interesantes, pero me parece que es más como para debatir. Cuando ella dice que, por ejemplo, que los judíos tienen que ser igualados completamente al resto de la sociedad, porque
los estados modernos, de los cuales nuestros estados en América Latina son como que toman como modelo sobre todo al Estado francés, de que no puede haber una nación dentro de otra nación. Yo pensaba en el pueblo mapuche, por ejemplo, y en todo el conflicto que eso genera. O sea, y cómo esta lógica del Estado se impone por sobre las naciones que le preexisten, ¿no? Como el conflicto que hay ahí, ético, político, social, digo que de alguna manera hay que resolver. No sé si la solución es el Estado de Israel, digamos, no sé si la solución es el Estado mapuche, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una nación que se autopercibe como tal, digo, como que cumple ciertos requisitos a nivel internacional y no entra dentro de las lógicas estatales? Como que un poco lo que ella dice es que esta noción de igualdad les valió a los judíos como su discriminación social, porque toda la vida habían existido como una comunidad separada, la sociedad europea no los quería y de repente el hecho de tener que igualarse generó como mucho resentimiento y mucho odio, sobre todo por parte de la clase media. Se me ocurre también en los primeros experimentos de integrar a las personas negras de las comunidades de esclavos y esclavas en Estados Unidos. Nada, fueron personas que sufrieron muchísimo. Las primeras docentes que se animaron a educar a niñas negras le prendían fuego la casa como mínimo, ¿no? Entonces digo, qué loco como esta igualdad de condición, a todo esto siempre entre comillas, generó como todo ese resentimiento social por parte de la clase media que fue también explotado por el nazismo. Y eso es lo que A mí dice, que me es interesante. sorprende, perdón, un comentario. A mí me sorprende que todo ese argumento que hace de los bancarios y de los judíos a nivel internacional y tal, es muy parecido al argumento antisemita, al argumento nazi, digamos, es como el mismo cuentito, es como vos decís. Es lo que aparece en la película, es el relato que te cuentan también los nazis, entonces es como, me hace ruido eso, me parece raro. La principal diferencia que da ahí como que interpone es como el no deseo de poder por parte de la comunidad judía, como la inexperiencia política. Ella todo el tiempo está apelando a eso. Que nada, sí, a mí me pareció un argumento como raro. Sí, lo que dice es que, a ver, de hecho, el primer apartado, el primer capítulo se llama El antisemitismo como un insulto al sentido común, y lo primero que dice es como que en comparación a los acontecimientos, todas las explicaciones del antisemitismo parecen ser banales y fortuitas. Como que no tiene mucho sentido, como que no le encuentra, no es que no le encuentra sentido, sino que es como que más bien le parece algo como muy exagerado, ¿no? Como que sí reconoce como esta historia de la comunidad judía. De hecho ya lo que dice es, bueno, el antisemitismo y las relaciones de la comunidad judía con los gentiles empezaron a interesar a los intelectuales y a los gobiernos justamente en el marco del surgimiento del antisemitismo, que es en el siglo XIX. Antes, como que no interesaba tanto este vínculo, a partir del siglo XIX es como que se pone el foco. Y ella en eso como que reconoce un montón de cosas, insisto en que ella está, no explícitamente, pero está casi todo el tiempo hablando de como la élite judía. Esto como que hay que tenerlo muy presente. Ella medio que a lo que ella misma denomina populacho, medio que lo deja como aparte. Pero un poco lo que ella está mostrando es que este ideario antisemita tiene de alguna manera como algunas conexiones con la realidad. Pasa que, por ejemplo, si bien los judíos financiaban los estados-naciones, no necesariamente, o sea, no eran responsables del accionar político de esos estados-naciones. Ellos estaban financiándolo, pero no
no necesariamente, como que un poco lo que dice es que los judíos no se metían mucho en lo que hacían los gobiernos. Como que ponían plata, obtenían sus privilegios como clase y listo. Y así es como, a ver, y por eso los judíos tenían relaciones con todos los estados-naciones de Europa, porque no entraban en los conflictos internos. Y justamente por no entrar en los conflictos internos es que durante un buen tiempo pudieron servir como una especie de organismo internacional que permitiera como distender las tensiones cuando las había, porque habían quedado por fuera del conflicto, como que no tomaban partido por ninguno de los bandos que estaban ahí en juego. ¿Se entiende como esta diferencia? O sea, como que esto, hay elementos de la realidad, pero también hay elementos de como de un imaginario que va a ser algo como muy propio del totalitarismo. Como siempre, Filotalleres metiéndose en temas un poquito ásperos. Un Les poquito cuento que complicado. nos gusta pensar los temas complicados. Para temas fáciles como el amor, vayan con Darío Sternriver. Acá estamos. Pero sí, está un poco complicadito. Hay que medir bien las palabras, pero sí, se entiende, digamos. Sí, Lau, es un poco así lo que ella plantea de este organismo como internacional de los judíos. Claro, y justamente eso, era la neutralidad lo que les ubicaba como en este lugar de poder ser mediadores de la paz. ¿No? Como que era esta neutralidad, porque ella insistió un montón en esto, no se metían, entre comillas, no se metían, sí, no se metían con nadie, como que no se posicionaban, no tomaban partido. Bueno, esto que estamos todo el tiempo, me encanta, pues estamos caminando ahí en un filito. Un poco lo que va a generar es como el ideario de una conspiración mundial judía para dominar el mundo. ¿No? Como que todo esto deriva en eso que ella dice, eso ya es propaganda ideológica del totalitarismo. Pero dice algo interesante que es, ni la opresión ni la explotación como tales, dice, han sido causa de resentimiento. O sea, como que la opresión y la explotación no generan tanto odio y tanto resentimiento como, dice, la riqueza sin función visible. ¿No? Como que lo que generó ese resentimiento es el enriquecimiento, no sabemos si ilícito o ilícito, pero el enriquecimiento como enorme que había tenido la comunidad judía, por esto que dice el Miguel, que es real, ponían huevos en todas las canastas. Financiaban a quien les pidiera, más o menos, ¿no? Como que tenían con qué financiar y no necesitaban posicionarse, ¿no? Tenían como la capacidad de no posicionarse en ninguno de los bandos, entonces como jugar esta cuestión neutral. Pero sí, es polémico, es muy polémica ella. Es como, a mí me parece como muy interesante esto que propone de la comprensión y me parece que en este texto hace un esfuerzo de comprensión bastante importante que, nada, podremos juzgar más positivo o negativamente, pero está como tratando de entender un poco de dónde viene todo esto. O sea, ¿por qué la gente se creyó tan fácil la idea de una conspiración mundial judía? Y porque manejaban los bancos, porque manejaban o habían históricamente manejado las finanzas de los estados-naciones, había un judío en cada palacio que solamente se dedicaba a las finanzas, entonces como que dice, bueno, son elementos que forman parte del sentido común, si se quiere, y que bueno, conectándolos de unas maneras específicas, cierran. ¿No? Como que le cerraron a toda la gente que creyó en la propaganda nazi. Bien, pero no vamos a hablar más sobre esta situación. ¿No les pasa? A mí me pasa un poco también que es como ajena a nuestra cultura. O sea, como que Argentina no tiene esos problemas, o no sé hasta dónde, al menos no son como tan parte de la cotidianidad, entonces es como estudiar mucho la historia de Europa. Pero después, en la tercera parte, ella analiza el totalitarismo. Y hace un análisis bastante interesante respecto a la ideología y la propaganda.
En la parte de totalitarismo, ella lo que va a decir es, como va a empezar dando sus características, ella lo define como un movimiento de masas, como que el totalitarismo aspira a una sociedad sin clases, hace muchas analogías entre entre Hitler y Stalin, como entre los dos regímenes. Para ella son dos regímenes totalitarios en los que no hay como tanta diferencia. Incluso rescata algunas cuestiones, como algunos dichos de Hitler, en los que, como que, entre comillas, hablaría bien de comunismo. Entonces, respecto a lo que hemos dicho en encuentros anteriores, parece que los nazis y los comunistas en ese momento no estaban tan lejos como nuestra conciencia progresista quiere creer, sino que estaban como más bien cerquita. Un poco de lo que dice es que, bueno, los nazis instalaron la idea de una conspiración mundial judía para dominar el mundo, y Stalin instaló la idea de la conspiración de Trotsky para dominar como el otro polo del mundo, que sería el polo del comunismo, ¿no? Y como que esas ideas tomaron mucha fuerza. La diferencia entre, como para empezar a entrar en el totalitarismo, el elemento principal tiene que ver con el terror. Porque en el totalitarismo el terror es usado ya no contra los oponentes, o ya no es usado para como poder instalar el régimen, sino que es usado al interior, es usado sobre una masa de personas que ya están convencidas del régimen. O sea, es como que es un elemento que se utiliza para dominar masas que ya son perfectamente obedientes. Acá yo pensaba en todas las lógicas del terrorismo de Estado en América Latina, en la que ella lo que dice es que el terror se aplicaba sobre personas que tenían como ciertas características comunes, pero es como que se desdibuja la figura del delincuente. No es que tales personas habían cometido concretamente un delito, sino que eran personas que tenían ciertas características, ¿sí? Ser estudiante, ser militante, tener como cierta participación política, eso ya de alguna manera te constituía en enemigo. Y un poco lo que ella maneja es esta hipótesis del anonimato de los victimarios y el anonimato de las víctimas. Como que los victimarios simplemente cumplían órdenes y las víctimas eran víctimas simplemente por tener determinadas características. Es como que ese es el elemento principal que ella encuentra en el totalitarismo. Que ella va a trabajar después, como que va a seguir avanzando sobre esta cuestión del anonimato del lado de los victimarios, cuando ella presencia el juicio a Eichmann lo captura el Mossad acá en Argentina y lo juzgan. Y ella ahí como que elabora un concepto que es posterior a este texto, que tiene que ver con la banalidad del mal, ¿no? Como que Eichmann parecía un viejito, ¿no? Como pasó acá con las cúpulas militares, bueno, estos pobres viejos que se mueran en sus casas, ¿no? Como que daba la sensación, a ella lo que le impacta es que ella esperaba encontrarse con un demonio absolutamente perverso y se encuentra con un viejito que había sido responsable, como había sido uno de los principales responsables del nazismo y de todo lo que había sucedido, y como que no le cerraba el imaginario que ella tenía con lo que se encontró, ¿no? Es como que ahí hay una diferencia fuerte. Y un poco tiene que ver con esta lógica totalitaria del anonimato de los victimarios. No es como que son simplemente ejecutores de órdenes, pero que nunca hay un responsable. Y después, por otro lado, el anonimato de las víctimas, porque bueno, la experiencia de los campos de concentración lo que hizo fue como dinamitar toda la singularidad. O sea, ella dice, son masas de personas para quienes la impotencia es la principal experiencia de sus vidas. No, como que la muerte se tornaba anónima, se tornaba mecánica, entonces no podía tampoco existir la muerte como el hecho que consuma toda una vida realizada, no como el lugar final, sino que la muerte se torna anónima y medio que habilita la posibilidad o la idea de que esas personas nunca existieron.
¿no? Es como que la experiencia para los judíos en los campos de concentración tenía que ver con que prácticamente, o sea, con el hecho de que pareciera que no habían existido. Entonces, como que eso generaba una despersonalización fuerte. Y un poco, a ver, en distintos aspectos, Eda no lo dice con esta palabra, pero es un poco la despersonalización como el elemento central del totalitarismo como movimiento de masas. Por un lado es lo que generan sus enemigos, y por otro lado, bueno, ella empieza como a analizar cómo se empieza a conformar este movimiento de masas. Que acá es lo que me parece que es más como un poco más fácilmente aplicable a nuestras propias realidades, como dato tan específico del hecho del nazismo, ¿no? Eda un poco lo que va a plantear es que las personas que se adhieren a los movimientos totalitarios son esas personas que han sido históricamente indiferentes en política, ¿no? Como que personas que por su indiferencia no podían ser integradas en ninguna organización basada en el bien común, no podían ser captadas de ninguna manera por los partidos políticos. Una figura que en Argentina es muy fuerte, que tiene que ver con las personas apolíticas o antipolíticas, ¿no? Como ese discurso de yo soy neutral, bueno, está como presente acá, no me interesa la política, yo no estoy con ningún partido, yo no estoy, es como que acá en Argentina al menos funciona un montón. Y un poco estos movimientos totalitarios van ahí como al hueso de estas personas indiferentes. Dice algo interesante que es que la ausencia de toda organización previa por parte de estas personas, dice, permite la introducción primero de elementos completamente nuevos en política. O sea, es posible con estas personas hacer una política absolutamente nueva, perdón, porque no hay ninguna experiencia política previa, entonces medio que lo que se les venda como política va a ser la política. Y a la vez, esta indiferencia que tienen estas personas implica que no es necesario refutar los argumentos de los oponentes, porque simplemente no los escuchan, ¿no? O sea, son personas que no están interesadas en discutir argumentos políticos. Entonces dice ella, como que esta experiencia diluye dos espejismos. El primer espejismo es que en la democracia el pueblo toma parte activa de la política y la gente participa. Ella dice, eso es mentira, en realidad es muy pequeño el porcentaje de la población que está de acuerdo con los gobiernos. Y el segundo espejismo dice, es que es posible como gobernar como si estas masas indiferentes no importaran, ¿no? De repente, estas masas indiferentes, entre comillas, antipolíticas, que no habían tenido experiencias previas de organización, que no estaban interesadas en ningún partido político, de repente, ¡pum!, pueden ser organizadas en un movimiento totalitario. Y ella lo que dice es que, sumado a la indiferencia, estas personas son organizadas porque como que existe el sentimiento, dice, de ser gastable. O sea, como que es un fenómeno social este sentimiento de descartabilidad de cada persona. Entonces, el movimiento de masas lo que proponía, pensando en el nazismo y en el comunismo de Stalin, era una tarea histórica trascendente, ¿no? Como que se pasaba de pensar y sentir que la propia vida no importaba, que la propia vida era algo completamente descartable, que se podía como, no sé, como que uno pasaba con esa indiferencia y de repente, pum, viene un movimiento de masas que te propone realizar una tarea histórica. Acá pensaba muchísimo en el macrismo, como ella incluye otros elementos, pero en
vamos a terminar con la corrupción histórica de la Argentina. No sé, como esos discursos como que son medio una peli, pero que a un montón de gente le cierra, y le cierra sobre todo a esa gente que históricamente ha sido indiferente al juego de la política. ¿No? Es como que Edo lo que va a plantear es que estas masas de indiferentes son de lo más peligroso, porque es como que medio que cualquier discurso más o menos cerrado entra. Lo que une a las masas en el totalitarismo, va a decir ella, es la solidaridad negativa, que es la convicción de que todos los políticos son igualmente fraudulentos e ineficaces, ¿no? O sea, lo que une la solidaridad no tiene que ver con la construcción de un programa en común, no tiene que ver con la construcción de una sociedad en conjunto, sino simplemente con la queja, el descreimiento, el desprecio. No es como que es ahí donde el totalitarismo encuentra su caldo de cultivo. ¿Se entiende esto como de la indiferencia de las masas? Traje un intertexto, les voy a leer un textito cortito de Gramsci que a mí me gusta un montón porque yo sigo siendo una persona del siglo XX en algunas cosas, que no tengo acá el año, pero bueno, 11 de febrero de 1917, y se llama Odio a los indiferentes. Y dice, odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad, aquello con que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes que solo la revuelta podrá derogar. Consciente el acceso al poder de hombres que solo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. La masa ignora por despreocupación, y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella. Al que consiente, lo mismo que al que disiente, al que sabía, lo mismo que al que no sabía, al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan, si hubiera tratado de hacer mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado? Soy partidista, estoy vivo, siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo. Los de mi parte, creo que hay otras traducciones que directamente dice los de mi partido. Y en ella la cadena social no gravita sobre unos pocos. Nada de cuanto en ella sucede es por acaso, ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo, soy partidista. Por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes. Digo, ya Gramsci se había dado cuenta de que estas masas indiferentes a política eran un problema, un poco esto como en clave de peso muerto. No sé si les ha pasado en sus trabajos o no sé, bueno, como en distintas experiencias, como cuando alguien se organiza y está como toda esa gran cantidad de gente que medio tira para atrás, que no quiere organizarse, que le da fiaca, que no, que al final son todos iguales, que para qué vamos a hacer esto, ¿no? Como que está un poco esta tensión, y en esta tensión siempre, dice la Martí, y lo que te queda por ver. Y un poco sobre esto es donde se asientan como los movimientos totalitarios. Y acá traemos, bueno, lo último dice, la lealtad que pide el movimiento totalitario es una lealtad que solamente puede provenir del aislamiento total, de la ruptura total de los lazos sociales. No, como que ella va a asociar fuertemente individualismo, y más que individualismo, este aislamiento que se empieza como a vivir en Europa, con esta indiferencia y esta permeabilidad a los discursos de los movimientos totalitarios.
Y ella, lo que les quería traer, que me parecía como súper interesante, es la concepción que ella tiene de ideología, de por qué el movimiento totalitario pega como tan fuerte. Y acá ella lo que dice es que la ideología no designa como el conjunto social de representaciones o de simbolizaciones, no designa como la moral de una época, sino que la ideología sería algo así como lo contrario a la comprensión, sería un poco lo contrario al sentido común y tiene que ver con, ella como que lo desarma, y la ideología, dice, es la lógica de una idea. Entonces lo que ella plantea es que el movimiento totalitario genera un discurso absolutamente coherente en términos lógicos. Es como que se genera un relato que parte de una hipótesis y de esa hipótesis se deducen ciertas consecuencias. Es un relato que es absolutamente coherente. Absolutamente por fuera de la realidad también, pero absolutamente coherente. En el caso del nazismo fue el relato de una conspiración mundial judía para dominar el mundo. Ese relato cierra de alguna manera, ¿no? Como que es convincente, tiene lógica. Pensemos en cuántos relatos se bajan todo el tiempo, ¿no? Sí, como que cada partido político, en cierto sentido, hace eso, construye su relato. Se elabora un relato y lo que tiene el relato es que el relato es absolutamente lógico. Es difícil, claro, es el mismo relato de Estados Unidos acerca del comunismo y, sí, o sea, el relato es ese, es un relato absolutamente coherente que un poco, ella dice que pervierte el vínculo entre sentido común y comprensión porque se aleja del mundo compartido, ese relato se aleja de la experiencia. Y la gente termina tan convencida de ese relato, porque es más fácil creer en un relato lógico, que de alguna manera termina desvinculándose de la experiencia concreta. ¿No? Es como que directamente es como que se cree el cuento y todo lo que la realidad va mostrando que está por fuera del cuento es como que se le encuentra alguna explicación o no se le da bola. No sé si les ha pasado. Yo creo que militantes alienados hay en todos los colores políticos. Y no sé si les ha pasado de hablar con personas que militan y tener la sensación de que se fueron de la realidad. Sí, siempre se apela a la emocionalidad. Eh, porque es, a ver, como que ese relato es súper importante para la vida de las personas. Como que ese relato de alguna manera sería lo que permite dar sentido a esas existencias. Pero a mí me pareció como súper lúcida en esto porque la ideología no tiene tanto que ver para ella con el sentido común, con lo que se comparte. Tampoco es tan voluntarista, ella tiene como sus buenas lecturas de Marx, pero no tiene esta idea de Gramsci, que Gramsci dice yo tomo partido, yo soy parte de mi partido y como tal opero y qué sé yo, sino que la ideología tiene que ver con este relato lógicamente coherente, lógicamente consistente, pero completamente despegado de la experiencia concreta, de la experiencia política, ¿no? Y es como que genera este distanciamiento con la realidad concreta. De hecho, lo que va a decir es como que esto me parece como muy loco. Fíjense que los movimientos totalitarios lo que hacen es desprenderse del programa partidario. Tanto Hitler como Stalin creo que sancionó una nueva constitución que como que nunca se le dio bola, y Hitler directamente la ignoraba. ¿No? Es como que, porque, a ver, cuando este ideario se pone como sobre algo concreto que hay que discutir, ahí aparecen las diferencias.
En cambio, en este relato, en este cuento lógicamente consistente, es más difícil que aparezcan las diferencias. Entonces, como que un poco lo que ella dice es que simplemente ignoraban los programas y se genera como que una vez captados sus adeptos, lo que se genera es como, ella va a hablar de una dualidad, ¿no? Como que por un lado va a estar la estructura y la organización del movimiento y por otro lado va a estar la estructura y la organización del partido. Y un poco que todo se cuece, todo se cocina, todo el caldo está en la estructura del movimiento. En esas organizaciones paralelas, como la organización que tiene la verdad, van a ser siempre las organizaciones que responden al movimiento por encima de las constituciones, los programas partidarios, etc. Es como que un poco, desde igual, yo acabo como esta analogía, pero ella analizando a Hitler, Hitler parece que ni le dio la constitución, ni sabía qué decía, como que no le preocupaba al chabón, como que directamente el movimiento operaba y el movimiento el movimiento era la verdad. Porque lo que ella todo el tiempo está planteando es que este mundo paralelo o esta realidad paralela todo el tiempo está compitiendo con la realidad, ¿no? Como que todo el tiempo hay esta puja, pero esta realidad paralela generada por el movimiento es una realidad que para un montón de personas es la verdadera, entre comillas. Acá ya nos metemos en dónde está la realidad y no quiero entrar ahí. Pero digo, como que este relato que vende el movimiento termina siendo lo más verdadero para un montón de personas contra lo que efectivamente está sucediendo en la realidad. Por eso decía lo de algunas personas que militan, que tienen por ahí como este relato paralelo. Y es como muy difícil sacar a esas personas de esos lugares porque es el relato que configura el sentido de su propia existencia. Y ella en el análisis que hace, como que uno de los elementos que encuentra es que lo que hay son como círculos concéntricos al interior del movimiento. Entonces están, no les llama así, pero lo que serían las organizaciones de base o las personas simpatizantes, que son las que tienen como contacto con la gente que no forma parte del movimiento, y ahí como círculos concéntricos de personas cada vez más militantes y más convencidas hasta llegar a las élites, como lo fueron las SS, como lo fueron las SA, ¿no? Como estas organizaciones como súper cercanas al líder. Y lo que ella dice es que justamente los que están más en el interior del círculo, más del lado de las élites, son quienes ya están en una completamente afuera de la realidad y son protegidos, y su cosmovisión es protegida porque están rodeadas de gente que está más o menos tan convencidas como ellos. Y esas otras personas a la vez están protegidas porque, ¿no? Como que hay niveles de consentimiento, como de acuerdo, de convencimiento. ¿Se entiende esto? Entonces, el que es un militante de super elite, como que tranquilamente puede transitar en esa realidad paralela, porque toda la gente que tiene cerca, de alguna manera también está convencida de eso. Y esos militantes a la vez, y esto yo lo pensaba como tratando de traerlo, no sé si les pasa que yo, por ejemplo, si me remito a mis redes sociales, vivo en un mundo casi feminista. Es una coraza ideológica y no vivimos en un mundo feminista de ninguna manera. Pero la gente con la que nos rodeamos, con la que de alguna manera compartimos ideas o compartimos como significados y sentidos, como que van generando esta coraza ideológica que dice el Esteban, que nos hace creer que el mundo es así. Que la gente piensa más o menos parecido a nosotros. ¿Qué piensan? Yo quería decir algo. Sí. Acá en Chile hay como un ejemplo en desarrollo
que aplica perfecto lo que tú hablaste hace un rato respecto a la indiferencia. En Chile, las dos últimas elecciones de presidente ha sido con voto voluntario. Antes, estoy hablando, creo que la última elección en el 2010 fue con voto obligatorio. Y en las dos últimas elecciones, el nivel de participación no ha llegado más allá del 50%. Una gran masa, sobre todo jóvenes, con mucha indiferencia. Y ahora, en las elecciones, en estas dos últimas elecciones, los resultados, a pesar de la baja participación, han sido más o menos previsibles. Ahora este año, a fines de este año, en diciembre, tenemos nuevamente elecciones en Chile. Y hay muchas candidaturas en este momento, con discursos populistas, tanto de derecha como de izquierda. Y es al menos preocupante cuando tú ves las encuestas, las encuestas que se han estado haciendo, y los porcentajes más altos están en esos grupos, en los grupos que están con un discurso populista. Si a eso tú le agregas que ahora en abril se va a elegir una convención constituyente para redactar una nueva constitución en Chile, yo creo que estamos cerca de la tormenta perfecta. Y como te decía, en esta ocasión el resultado de la elección, en este momento, cuando faltan 10 meses, no es nada previsible. Puede pasar cualquier cosa. Así que hemos pagado el costo de la indiferencia de los últimos 10 años. Eso. Me parece que otra cosa que tenemos que tener en cuenta es como también la diferencia entre lo político y lo partidario, ¿viste? Porque me parece que hay muchas personas muy politizadas, pero que en esa politización descreen del partido político, ¿no? Entonces, hacer como la analogía también, estar interesado en política es estar interesado en partidos políticos, puede ser problemático. Que, por ejemplo, en el caso de Chile, viéndolo desde afuera, me parece que hay como mucha gente politizada en cierto sentido, que se manifiesta y que, sin embargo, siente que caer en la cuestión electoral y todo es una trampa, porque, a ver, hubo cuántas miles de manifestaciones y qué se logró aún, o sea, que de acá a 5.000 años reformen la Constitución. Es como que el piñata sigue tomándoles el pelo, digamos, en cierto sentido, ¿no? Entonces, como prenderse a eso es como aceptar hablar en los mismos términos del poder. Bueno, no sé si me estoy enredando, pero no toda indiferencia partidaria es indiferencia política también. No lo digo esto para hablar en contra de lo que decía Darko, sino como para complejizarlo más, ¿no? Sí, yo acá largo una hipótesis mía, digamos, no sé si mía, pero que he pensado bastante, que es, o sea, como Hannah Arendt está escribiendo en la década del 50, es decir, hace 70 años, en donde todavía hay como muchísima confianza en el sistema democrático, y nosotros me parece que estamos vivenciando como muy en el cuerpo el agotamiento de ese sistema democrático, ¿no? Chile me parece que es como un reejemplo en ese sentido, porque tiene un poco de razón el Pablo en esto de como
hay muy baja participación en elecciones, pero hay muchísima participación en las movilizaciones sociales. Entonces, bueno, como leer qué nos está diciendo eso, para mí está bueno, sin dejar de tener en cuenta lo peligroso que es a veces no participar de los procesos electorales. O no sé, digo, como dejó ahí la pregunta, ¿no? Como habrá personas que piensen que es igual de peligroso siempre, habrá personas que piensen que es mejor como posicionarse. Esteban, habías levantado la mano. Sí, sabes que me has hecho pensar en algo que también lo he pensado al escuchar las dos grabaciones anteriores. Es una especie de anécdota ejemplificadora. Me hiciste acordar de una charla que tuve una vez con mi vieja le conté que iba a ir a una marcha, a una manifestación, creo que, no me acuerdo qué era, creo que era por el aumento de los servicios, la luz, el gas, allá más o menos por el 2017, más o menos. Eh, y me dijo, ah, sí, porque a ustedes los adoctrinan y son esas masas bobas que los adoctrinan y qué sé yo. Y yo le dije, digo, pero escuchame, le digo, ¿quién es la masa boba que los adoctrina? Le digo, los dos o tres huevones y huevonas o qué sé yo, 200 personas que vamos acá a Mendoza, que a veces las marchas no son mucho más numerosas que eso, o la cantidad infernal de gente que se queda en la casa sin participar de esto, sin tomar una postura o adoptando una postura justamente que va en esta línea de la antipolítica o se dicen apolíticos, que sabemos que no existe tal, en realidad la no postura también es una postura. Sin haber leído Psicología de las Masas, sin haber hecho este taller, claro, yo pensé en eso, digo, ¿quiénes son las masas? Ellos también son masas, y quienes no participan de la política, de alguna manera también responden a esta lógica que se ha estado tratando en las grabaciones anteriores, en los encuentros anteriores. También los une algo que en general muchas veces es el odio. Y la indiferencia, o el escepticismo, la incredulidad. Bueno, en fin, eso. Poner un poco en cuestión también el concepto o en todo caso redundar con respecto a esto del concepto de masa. Muchas veces se le atribuye o se le pone ese mote de las masas bobas, las masas adoctrinadas y qué sé yo, a 200 personas, 500 personas, y tal vez no se pone el foco de la cuestión a las miles y miles de personas que se quedan sin participar en la política, o que tienen esa postura de la no postura, que es una mentira. Sí, como que un poco otro de los elementos centrales que Hannah Arendt plantea para los totalitarismos tiene que ver con la construcción de un enemigo, y a veces ese enemigo, al menos en las historias políticas de estos lados, ha tenido que ver con las personas organizadas, con las personas militantes, que se ha asociado mucho más el mote de militante a las personas progresistas o de izquierda que a las personas de derecha. O sea, como que las personas de derecha no son militantes, sino que simplemente defienden el status quo, si se quiere, o son neutrales, todo entre comillas, y como que se asocia. Y sí, la construcción de un enemigo es como súper importante. Lo que dice Hannah Arendt es que es re loco esto, pero a mí me pareció genial. Dice, lo que convence a las masas no son los hechos, sino la consistencia del sistema del que son presumiblemente parte. O sea, como que los hechos, la realidad concreta, no es lo que nos convence, sino como este relato que de alguna manera se instala. Me gusta pensar en la idea de virus respecto a esto, como para polemizar aún más. Pero digo que de alguna manera se instala y coloniza como parte del aparato psíquico de las personas que terminan realmente creyendo en ese relato. Y en esto insisto, porque muchas veces ese relato otorga un sentido, un significado a la propia existencia. En Argentina a la clase media le encantan los valores de la moral y el orden, entonces cualquier partido que viene a hablar
supuestamente en nombre de la moral y el orden, va a tener como una gran repercusión en la clase media. No importa si ese partido está absolutamente implicado en hechos de corrupción o no. Es como que lo que importa es como, bueno, qué es lo que la gente, porque un poco, yendo más allá, pensando un poquito en el texto de Rosichner, y como articulándolo un poco con el de Freud también, como que un poco el movimiento totalitario lo que logra es generar como ese modelo, ese imaginario de lo que la gente quiere ser. Es como que se logra construir como, bueno, yo quiero ser esto, ¿no? Yo quiero ser una persona blanca, casta y pura, porque tenemos ese super yo ahí como internalizado, entonces ese partido me vende que si yo soy parte de esto, yo voy a ser una persona con los valores del orden, los valores de la moral, la anticorrupción, etcétera. Y que no tiene nada que ver con los hechos concretos que suceden en la realidad, sino simplemente con ese relato, con ese imaginario. Lo que plantea Hannah Arendt es que un poco el movimiento se le quita el contenido concreto, por eso no se le da bola a los programas partidarios, porque sobre las cuestiones concretas ahí aparecen las diferencias. El movimiento necesita homogeneizar. El movimiento necesita que todas las personas sean igualmente obedientes. Por eso, de alguna manera, en lo que ella está analizando, termina siendo solamente válida la voz del líder. Porque es solamente el líder el que tiene en sí la verdad y el que puede como imponer una nueva legalidad, una nueva estructura a la realidad, pero no se discuten realmente cuestiones concretas porque sobre las cuestiones concretas es donde aparecen las diferencias. Y ella analiza, yo no he tocado como conscientemente tanto los temas, o sea, como que la parte de nazismo y judaísmo medio que me parece que ya está, pero ella lo que sostiene que es real es que en esos movimientos la policía secreta era un actor fundamental. Entonces, no se tocaban cuestiones concretas para que no hubiera disenso y en caso de que hubiera disenso se encargaba muy bien la policía secreta de que no hubiera disenso. Hay una necesidad en los movimientos, no necesariamente en los movimientos totalitarios, de sostener la homogeneidad de las personas que participan de él. Y en esta cuestión de los círculos concéntricos, cuanto más adentro del círculo, más homogéneo había que ser. Por eso era necesario que ese círculo, esa élite, estuviese completamente protegida del contacto con la realidad. Porque son quienes más deben sostener ese relato. Entonces, están protegidos por una serie de anillos que hay que hacen que prácticamente el contacto con la realidad cotidiana, con el afuera, sea casi imposible. Por eso a veces escuchamos hablar a algunas personas que son dirigentes y insisto mucho, nos da esa sensación de que están viviendo una peli. Y que realmente es así, porque están absolutamente protegidos, acorazados de la información que viene de la realidad. Porque es muy importante en la lógica... Bueno, sí. perdón, nuestro presidente puso fin al patriarcado. Por ejemplo. Era como que todo el tiempo esto, como lo indico así de ñoña que soy, y de que como hemos volado sobre el texto, pero volviendo, está todo el tiempo como diferencia entre movimiento totalitario y otros tipos de regímenes. Pero sí me parece que, o sea, esto que les decía, tiene algunas indicaciones interesantes de los movimientos de masas, pero ella es como que todo el tiempo está circunscrita al nazismo y a la política de Stalin, ¿no? Es como que esa es la experiencia que a ella más le impacta. Yo, porque estaba pensando en esto, en realidad. La verdad que movimientos de masas, a partir de la década del, no sé, 50 más o menos o antes, se van a dar en todo el mundo. O sea, los comunismos van a ligarse a movimientos de masas, pensaba en la experiencia de la Revolución Popular China, y en América Latina, en la década del 50, está Perón acá en Argentina, está Getúlio Vargas en Brasil.
en México no recuerdo el nombre, pero creo que también hay un movimiento como medio de masas, ¿no? Es como que van a ser un poco como la marca de identidad de lo que es el siglo XX. Y que tienen cosas en común, no necesariamente todas, no todos los movimientos son movimientos totalitarios, pero sí me parece que hay una serie de características en común. La construcción de un relato que cierre, a mí es la que me parece la más fuerte. Eda va a poner, para Eda la más fuerte va a ser la experiencia del terror, porque está analizando los movimientos totalitarios, que bueno, que tenían como una aspiración de dominación mundial, tanto el nazismo como el comunismo de Stalin, como en un cierto momento se proponen como una aspiración internacional, y se me fue lo otro que iba a decir, de características. Bueno, esto, y el hacer, y el como, entre comillas, echar mano de toda esta masa de personas indiferentes, ¿no? Como me parece interesante tener en cuenta porque muchas veces a las personas que sostienen como cierta indiferencia política parece que no son importantes, parece que no tienen poder, pero pum, de repente te dan vuelta una elección, ¿no? La preocupación que tenía Darko de no se sabe qué va a pasar, porque no se sabe a quién van a votar, hay un montón de candidatos y no podemos como saber hacia dónde se van a dirigir las masas. Sí, Pablo. Sí, algo muy cortito que me quedé pensando a partir de lo que decía Juli de la creación de un sistema coherente, es que, claro, los seres humanos tenemos hambre de sentido. O sea, ¿qué mejor para esta vida que es estar de repente en un continente, en medio de la Vía Láctea, adentro de un sistema solar, en un cascote dando vueltas alrededor del Sol, en un momento aquí de la historia, es que alguien venga y te otorgue un sentido, ¿no? Como pensaba eso, el hambre de sentido y cómo, bueno, hay quienes se aprovechan de ese hambre metafísico, podríamos decir. De hecho, sí. De hecho, ella abreva mucho en lo que son las filosofías de la existencia, Heidegger, Jaspers, Sartre, ¿no? Como que son las filosofías que están en boga en ese momento en Europa y que justamente tienen que ver, como si muy rápidamente podemos decir que algo las caracteriza, es la experiencia de la finitud de la existencia humana, la experiencia del absurdo, del sinsentido que tiene que ver con eso, y justamente la búsqueda y la construcción de un sentido. ¿No? Es como que tanto Heidegger como Sartre, como el existencialismo en general, con el que Hannah Arendt está en permanente diálogo, tiene que ver con este planteo, ¿no? Como que un poco lo que dicen muy rápidamente, Sartre resucita para pegarme una patada en la nuca seguramente, pero bueno, es un poco esto, frente a este sinsentido, los seres humanos igual tenemos libertad y configuramos un proyecto y le otorgamos sentido a nuestra existencia, ¿no? Es como que pensaban que hay como una experiencia social muy fuerte del absurdo que requiere de la posibilidad de construir un sentido para la existencia propia. Y de hecho ella empieza el libro planteando, ya como que va un poco más allá del sinsentido y tiene que ver con el anonimato de la impotencia de la experiencia judía en los campos de concentración, ¿no? Como que a ella lo que más le impacta es, wow, de repente hay seres humanos que podemos hacer de cuenta que nunca existieron, que estaban en una especie de limbo en el campo de concentración, que de alguna manera pretendía borrar de un plumazo todas esas existencias. Y es como que un poco a partir de por eso se habla tanto del nihilismo, a partir de ahí es como necesario la construcción de un sentido. Pensaba en el texto de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. No, como que si hay algo que caracteriza la experiencia humana europea a mediados del siglo XX, tiene que ver con el sentido, porque, retomando un poco lo que ella dice, son experiencias que no tienen precedentes.
O sea, realmente es algo absolutamente inexplicable. Es una experiencia, Que no tienen precedentes en Europa, le vamos a decir a esta señora europea. sí, tal cual, Porque, ¿sí? porque como decíamos en el encuentro pasado, se cargaron 3 continentes antes, así que Sí, que no duren tanto. welcome. Así que a leer Dussel, señora, ¿qué quieren que le diga? Ah, Bueno, no por nada Dussel ha impactado tanto en las academias europeas. Como que les ha costado, pero bueno, han tenido que ver que todo esto que les ha parecido tan horroroso, tan loco y qué sé yo, es como, bueno, vieja, es lo que nos venís haciendo a nosotros. Hannah Arendt no parece tener mucho registro de las experiencias latinoamericanas, africanas, ¿no? Es como que ella está entre Europa y Estados Unidos y su pensamiento tiene demasiado que ver con Europa y Estados Unidos. Y es que es algo que siempre decimos en los talleres, como que es necesario traducirla un poco a nuestras realidades, ¿no? Como con este señalamiento que hace el Pablo, es como, bueno, nos sirve para pensar, sí, pero con estas adendas, ¿no? Como con estos reparos.